Hoy estoy con mi medalla y estoy un poquito más ligero de lo habitual porque vamos a hablar del deporte, de la educación física. ¿Cómo una persona ciega puede hacer deporte? ¿Qué deportes puede hacer una persona ciega? ¿Será que puede? Normalmente los docentes dejan a un lado a la persona con discapacidad visual porque no puede hacer nada si no ve cómo va a correr, si no ve cómo va a manejar el balón, si no ve cómo va a hacer para nadar, si no ve cómo va a correr hasta ese árbol, y siempre el problema es no ve. Y eso lo vamos a ver hoy. Vamos a conocer qué es lo que realmente pueden hacer las personas ciegas en el área deportiva, su impacto, cómo influye eso en las personas con discapacidad y qué tanto podemos aportar las personas ciegas al área deportiva. Es importante comprender que el deporte está en todo lado y es necesario para todo ser humano. Para usted es importante el deporte y para mí también. Hay muchas personas que están al borde de la muerte y ahí es cuando empiezan a hacer ejercicio. Y no debería ser así. Todos deberíamos tener una rutina, por muy pequeña que sea, deberíamos hacer ejercicio. Es una reflexión porque he visto muchas personas que cuando están sufriendo del corazón, cuando el doctor le dice estás a punto de morir, es que empiezan a querer invertir todo el tiempo de su vida a hacer ejercicio. Podemos arrancar desde ahorita. Las personas con discapacidad visual no están exoneradas de esto. ¿Por qué? Porque es que mi físico se va a ver afectado lastimosamente por la discapacidad. Yo salir a trotar solo no puedo, pero como yo sí puedo manejar el computador, seguramente el mayor tiempo de mi vida lo voy a pasar frente al computador sentado y siendo sedentario. Es necesario ver un poco más allá cuál es la necesidad de hacer deporte. Una persona con discapacidad o un abuelo de la tercera edad, una persona que ya tenga necesidad de movilizarse, debería estar haciendo actividades. Dentro de los deportes de las personas con discapacidad visual hay muchos. Dentro de ellos vamos a mencionar fútbol 5, que es un fútbol para personas ciegas, lo juegan con el balón, ya explicaremos un poco de eso en unos minutos. Natación, atletismo, ajedrez, golbol. El que acabo de mencionar, el golbol, es un deporte hasta donde me documenté, es el único deporte hecho para las personas ciegas. Los otros que he nombrado son adaptados para las personas ciegas, es decir, ya existían e hicieron unas adaptaciones. Ya vamos a hablar de ellas. Dije golbol, también conozco personas que practican judo, personas que que tienen como disciplina el lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala, de disco y deportes, hay muchos más. Ahora, vamos a hablar de fútbol 5. Tuve la oportunidad de practicar fútbol 5 durante unos pocos días, unos 60 días aproximadamente. Después hablamos de eso porque me di cuenta que no era para mí el fútbol 5. Es un deporte bastante exigente, pero las personas ciegas utilizan ¿qué? Utilizan una banda en la parte de la frente porque puede haber un choque con otro jugador y ese choque puede causar alguna lesión y por eso se protegen con una especie de espuma que les cubre la frente. Trabajan también con ciertos comandos o códigos que deben mencionar cuando se van a acercar a la otra persona. Tienen que decir cosas como voy, voy, para identificar a todo el equipo que yo soy el que voy a atacar y voy a donde está sonando el balón. Recuerda que ya hemos hablado en otros videos de el balón sonoro. Por aquí te lo dejamos otra vez. Ese balón sonoro es el que utilizan las personas ciegas para estar en la cancha. Y de esa manera pueden hacer un juego. Ahora, dentro de esos 5 jugadores, el arquero, el que está en la portería, ese es el que puede ver y es el que va a estar allí cubriendo de que no hagan gol los otros, el equipo contrario. Pasemos en este momento al braille. Ey, al braille no, perdón, al ajedrez.
al ajedrez. El ajedrez es un juego de mesa y tiene unos cuadros blancos y unos cuadros negros. Algunos tableros son verdes con blanco, otros tableros son azules con blanco, y así, pero siempre hay unos oscuros y unos claros. Los reglamentados o los que cumplen con la norma para la adaptación a las personas ciegas tienen las casillas oscuras en alto relieve y las casillas de bajo relieve las tienen blancas. Las piezas negras tienen una especie de tornillito o clavito en la parte superior que ayuda a que la persona pueda diferenciar si es blanca o es negra, porque hay 8 peones blancos, 8 peones negros y en la estructura son iguales, pero para que la persona ciega lo diferencie, mencionaba que deben tener el puntico en la parte superior. De esa manera, la persona se ubica. Ahora, en la parte baja de las piezas tienen una especie de clavito o una especie de cuña para poder que se eh, incruste en cada uno de los escáquers o en cada uno de los cuadros que tiene el tablero, para que de esta manera realmente pueda la persona ciega tocar las piezas y no se caigan al momento del tocar cada una de esas piezas. Esto es importante que lo sepas y que sepas también que en el braille, estoy con el braille, con el ajedrez hay algo que se llama método descriptivo o algebraico. Y en el método algebraico es cuando escuchas peón E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y ese tipo de movimientos los va memorizando la persona ciega a tal punto que llegan a tener un nivel tan alto que no necesitan tocar el tablero. Pasemos a un tercer juego y estamos hablando ya de atletismo. En el atletismo se puede trabajar, pero sí se necesita un guía. A diferencia de estos otros dos deportes que acabo de mencionar con detalle, sí necesitamos en el atletismo una persona que nos guíe. Y por eso traía también esta venda, o en este caso es como una especie de tira, que se puede estirar, que es un poco elástica, y puedo sujetarme de un extremo de esta tira para que la persona que va a ser mi guía lo coja del otro extremo y podamos ir trotando y que yo no esté tan pegado a la persona, pero tampoco esté tan alejado como para irme a la orilla de la carretera. De esa manera, la persona con discapacidad visual va a poder tener una línea que va a ser el guía. Quiere decir que el hecho de estar acá, si yo estoy viendo que la cuerda se está templando, lo que voy a hacer es acercarme un poco y si choco con el puño o el brazo de mi compañero, sé que estoy muy cerca de él. Y de esa manera puedo seguir el trote como si estuviera viendo una línea de referencia que me va a ayudar a poder mantener mi ejercicio y llegar a trotar como hay personas que trotan 10, 15, hasta 20 kilómetros o 42 kilómetros, como hay atletas en México y en cualquier parte del mundo que tienen discapacidad visual. Estos deportes son importantísimos para la persona ciega y son competitivos. No crea que porque son para personas con discapacidad, usted va a decir, ah, pero eso solamente de manera local. Y no es solo de manera local. Estos son ejercicios y deportes que se practican a nivel mundial. Hay personas que se han ganado medallas en judo, medallas mundiales en otras disciplinas, quizás como el golbol tiene unas competencias de alto rango, de alta exigencia, donde se enfrentan países como Brasil, Canadá, Argentina, Inglaterra y así demasiados países que forman parte de todo este grupo que lo que busca es estimular la seguridad en las personas con discapacidad. Recuerden que cada uno de nosotros como seres humanos queremos y necesitamos algo que nos haga sentir valiosos y que estamos aportando y tener metas que podamos atravesar y decir, lo logré. El deporte juega es una pieza muy importante en nosotros. A mí me ayudó para la orientación y movilidad, me ayudó para conversar y socializar con las personas y entender que hay otros compañeros que tienen discapacidad visual y que no soy el único al que le pasan algunas cosas. Es necesario, es una terapia a nivel moral, a nivel interno. Dios primeramente nos ayuda y
nos ha puesto el deporte como esa terapia y esa herramienta que nos va a ayudar a tener una seguridad y nos puede llevar a otro nivel. Impulsemos a las personas con discapacidad a practicar deporte por salud y por socializar y tener algunas metas alcanzables mientras va gestionando otras cosas en su vida. Pero no lo dejemos a un lado y tú puedes ser pieza fundamental si eres un docente de educación física o un entrenador para personas con discapacidad. Si te gustó el video, deja el comentario allí. Si tienes preguntas, deja tu pregunta allí en el cuadro de los comentarios. Dale me gusta al video, suscríbelo y dale compartir con otras personas y otros colegas que estén interesados en esta información. Les habló Edwin Valdés desde Tifloeduca.